Muy buenas de nuevo, vuelve el calor a Pucela, aquí David Fraile un día más. Hoy voy a actualizar más bien gráficos, voy a intentar hacer una ronda rápida de actualización de niveles. Como van los últimos vídeos, vais aprovechando los niveles, ha habido niveles muy buenos en Biosearch, ha habido niveles muy buenos en Duro Felguera, ha habido niveles muy buenos en Lleida. Espero estar ayudando y que vayáis aprovechando las zonas. Hay varias acciones que sí que aparecen nuevas zonas de soporte y de resistencia, otras que se mantienen laterales o se mantienen en dudas en zonas de incluso de soporte de largo plazo, varias del IBEX 35. Entonces vamos a ver lo que nos ha preparado Luis, que hoy le veo más despierto. Vamos a ver qué gráficos nos ha preparado. Vamos Luis, mira a ver si atinas, pásame esos gráficos. Bien, pues el primero que nos carga Luis es Biosearch, es una de las acciones que nos habéis solicitado una actualización del gráfico. En el gráfico semanal, si nos fijamos, los indicadores mantiene el corte al alza del MACD situado por encima de la zona de cero. Comentábamos que el corte al alza en niveles tan cercanos a cero podía dar un impulso fuerte, como así ha sido. Los estocásticos, tras caer a niveles de sobreventa, tratan de restablecerse al alza, pero en gráfico semanal aún no han alcanzado la zona de sobrecompra, mientras que el RSI mantiene la pendiente alcista y amenaza con atacar zonas de sobrecompra. Si pasamos al gráfico diario, encontramos la zona de soporte que teníamos marcada, no pudo funcionar mejor, como habíamos dicho. Marcábamos un nivel de resistencia objetivo en la zona del 1.40, decíamos que cierres por encima de estos niveles deberían despejar el camino hacia la zona de resistencia más alta, zona de objetivo que tenemos marcada en la zona de 1.97. Comentábamos que por aquí pasa la zona de la directriz superior bajista, que la hemos proyectado de sacar una directriz inferior bajista en zona de mínimos. Esto es una proyección de esa directriz y ahora mismo el precio se ha encontrado con esta zona de resistencia. Por comentar también, tenía aquí una pequeña estructura de estos hombros, cabeza, hombros invertidos raros. Si nos fijamos, el objetivo de esta figura chartista estaría además muy cercano a la zona de resistencia objetivo que nosotros teníamos marcado. El precio aún no ha llegado a esos niveles, pero impulso envidiable, y como veis ahora mismo realizando un retroceso que podemos ver si es controlado o no. ¿Cómo podemos ver si es controlado? Adaptamos ahora mismo este impulso, es decir, el FIBO de ese impulso desde la zona de mínimos, y encontramos esta primera zona de soporte en el 38.2 en niveles entre el 1.29 y 1.31. Zona de soporte coincidente con el 38.2 y que además, como veis, ahí ya ha actuado varias veces como zona de resistencia para el precio, nivel a vigilar si se quiere mantener la tendencia alcista. ¿Que queremos sacar un nivel en el más corto plazo? Pues cogemos esta última onda, es decir, el último impulso que tenemos, y de igual manera nos encontramos el 38.2 en la zona del 1.48.3. Voy a copiar el cuadrado, que así tenemos ya directamente marcado aquí el soporte de corto plazo. Ideal no ver cierres por debajo de la zona de 1.46.2, estos niveles que tenemos aquí marcado, eso nos actuaría como soporte de corto plazo. De igual manera, en esta onda, fijáis, la zona del 50% coincide con este nivel de resistencia, es decir, los máximos que teníamos de enero del 2020. Entonces vigilaría también este nivel del 1.37.6, 1.38, por si en estos niveles aparecieran compradores, pero en principio cierres por debajo de estos niveles nos llevarían al 38.2 de todo el impulso, a la zona del 1.31, 1.33, estos niveles que hemos comentado. En el gráfico diario, los estocásticos ya todos en zona de sobreventa, lo que puede anteceder un descanso al precio, pero ahora mismo mostrándonos fuerza alcista. Pedíamos que tras esta caída a zona de sobreventa se diera un ataque a zonas de sobrecompra. Los estocásticos rápidos eran los primeros en reaccionar, el lento conseguía situarse en niveles de sobrecompra, descanso en el precio que marcábamos aquí y vuelta con una onda alcista que, como decimos, ha llevado al precio a cotizar por encima de la zona de 1.80. En el caso de ver un movimiento correctivo hacia los niveles de soporte, ideal que el estocástico lento no caiga a niveles de sobreventa, obvio, ideal que se mantenga por encima de la zona de 35-40 puntos, que el MACD acompañe el movimiento al alza sin caer por debajo de la zona de cero, y el RSI también ahora mismo pidiendo un descanso por atacar niveles de sobrecompra, pero eso sí mostrando fuerza alcista. Si os fijáis, en el MACD no hay divergencias, alertábamos de los cortes al alza en línea de cero, lo que comentábamos que debería provocar un movimiento fuerte, como finalmente así ha sido. Me vais a permitir una pausa en el vídeo, simplemente comentaros, si estás viendo el vídeo, te está gustando, lo consideras interesante, tienes ahí un botón para suscribirte si no estás suscrito ya, y si estás suscrito pues dale al me gusta, compártelo, que así ayudas al canal y entre todos crecemos. Os dejo con el análisis. Entonces ahora en el corto plazo a vigilar las zonas de soporte para ver si el precio vuelve a realizar un apoyo, da opción de entrada y finalmente bate la zona de primera resistencia que tenemos marcada sobre el gráfico.
Superación de este nivel de resistencia en cierres, de esta zona de objetivo, ya nos alertaría o despejaría el camino alcista hacia niveles por encima de los 2,40 euros por título de Biosearch. Hasta aquí el análisis de Biosearch. Nos habían pedido también una actualización de Repsol, poco que actualizar de los niveles que teníamos marcados. Decíamos que que en principio dábamos por roto este soporte de corto plazo. Es verdad que el precio aquí parece que ha querido impulsar, sujetarse, pero como vemos no hay fuerza, es decir, los indicadores no muestran fuerza a pesar de estar ya en un entorno de acción, digamos, de un soporte de largo plazo. El MACD viene culebreando al alza, marcábamos también una zona de quizás objetivo bajista en la zona de 6.27.6, el precio se ha quedado en la zona un poco más alta, pero vigilaría estos niveles por encontrarse también dentro del entorno de acción del soporte de largo plazo. Como veníamos diciendo, Repsol en el corto plazo seguirá siendo bajista o habrá debilidad mientras no se sitúe por encima de la zona de los 7,60, 7,65 euros por títulos de la petrolera. En el gráfico vemos aquí una figura que no quiero ver, no sé si os fijáis, pero un máximo un poco más alto y un máximo parecido al máximo precedente. Tenemos una posible directriz, entonces peligrosa figura. Son figuras que suelen darse más en zonas de máximos, pero que ahí está. Indicadores, como decíamos, castigados. El estocástico lento no consigue abandonar la zona de sobreventa y los estocásticos rápidos pues no han conseguido atacar niveles por encima de sobrecompra. Lo alertábamos en estos niveles que faltaba fuerza en los impulsos y el RSI pues continúa en tierra de nadie. MACD, cuando realiza estos aplanamientos, normalmente pues la fuga suele ser con fuerza, es decir, bien se corte al alza con fuerza o bien a la baja, la fuga suele ser con fuerza. Entonces, si pudiéramos adelantarnos al movimiento cuando se dé bien un cierre por encima de zonas de resistencia o bien un apoyo en zonas de soporte. Nos habían pedido también un análisis del Grupo San José, Grupo Empresarial San José, una acción que vine siguiendo durante tiempo. La verdad que había salido, es decir, había cerrado posiciones, se disparó mucho más, ya sabéis cómo es esto, pero también a lo mejor me he librado de toda esta criba. En la caída marco este nivel de Fibonacci desde estos niveles de los 8,19 hasta los mínimos que tenemos hasta el momento durante la pandemia del COVID, en niveles en torno a los 2,65. El precio en este punto ha rebotado, marcaba un impulso, daría incluso por roto el nivel de dentro de esta onda. Tiene una onda bajista desde zonas más altas, pero en esta onda daría incluso por roto la zona del 38,2. De hecho, se visitaban niveles intradía en la zona del retroceso del 50% de Fibonacci. Posterior caída o descanso del precio que se ha mantenido por encima de los niveles de soporte. Tiene ahí una vela peligrosa o mala porque cerraba por debajo de ese nivel de soporte. Este soporte viene ya desde esos niveles. Es verdad que si consideramos esto como una BC y todo esto una onda, podríamos estar en la onda B y podría quedar una onda C hacia estos niveles. No lo sabemos, es decir, también puede ser que esto ya haya sido el ABC completo y aquí esté de nuevo impulsando. Es raro cuando este impulso tenía tanta velocidad, es decir, que este se haya quedado tan parado, es raro. Pero si quedara una onda bajista, ideal que apoye nuevamente en esta zona de soporte, zona de los 3,79, 3,80, que no veamos cierres por debajo de la zona de mínimos que nos marcaba esta vela, de los 3,59. Y en el caso de que la cotización se restablezca al alza, que ahora mismo lo suyo sería que lanzara un ataque a la zona de resistencia, tenemos una primera zona de resistencia digamos fuerte en la zona de los 5,44, 5,50. Por ahí va a pasar además en breve esta directriz bajista, esta directriz superior bajista que viene guiando el movimiento a la baja. Puede estar queriendo formarse un triángulo con esta directriz alcista que hemos marcado desde la zona de mínimos prácticamente. Indicadores, poca información. Es verdad que se viene de visitar zonas de sobreventa, es decir, que nos había mostrado fuerza bajista, pero como veis el estocástico lento ahora mismo el movimiento que tiene es al alza, es decir, la pendiente es al alza. Nos falta un ataque de los estocásticos rápidos a zona de sobrecompra que quién sabe quizás se dé justo cuando se ataquen estas zonas de resistencia, con lo cual zona de resistencia a vigilar los 5,40. Es posible tras el apoyo en zona de soporte este movimiento, es decir, ahora mismo el precio, como decimos, viene y como nos marca el estocástico viene moviendo al alza. El indicador MACD tiene un corte al alza por debajo de la zona de cero y está tratando de situarse por encima de estos niveles. Ideal si se diera un descanso del MACD y que el corte al alza se diera más cercano aún de la zona de cero.
y que a la vez el RSI pues se mueva a niveles de sobrecompra, marcándonos esa fuerza alcista que hay que pedir al precio para confiar en este impulso. Es decir, si aquí llevamos fuerza, me lo tienen que demostrar también los propios indicadores. Superación de los 5.44, 5.50 nos llevarían a visitar ya niveles por encima de los 6.50, con permiso de la directriz superior bajista que viene guiando el movimiento. Medias cortadas a la baja entre sí, la media de 133 mantiene la pendiente bajista, ha actuado ya una vez de resistencia y ahora veremos si el precio consigue superarla con fuerza, y la media de 55 sesiones trata de restablecerse al alza, muestra pendiente alcista, aunque ahora mismo la vemos jugueteando con el precio y con un movimiento más lateral. Preguntaban también por una actualización de IAG, no puedo marcar nuevos niveles. Sigo diciendo que la fuerza que muestra el título ahora mismo es bajista, los estocásticos rápidos sí que conseguían atacar de sobrecompra, marcaban en este impulso fuerza, pero no se encontró apoyo en la zona de soporte ni en uno ni el otro de los que teníamos marcados. La caída sí que es verdad que está intentando mostrar aquí un hombro, cabeza, hombro invertido, no sé si le veis, aquí hombro, cabeza, hombro, entonces aquí tenemos una zona de directriz, parece que la superado, tiene aquí un par de cierres, pero el precio se ha dado la vuelta, quizás esté realizando el pullback a esta directriz, pero como decimos, mientras no veamos cierres por encima de la zona de los 2.67, 2.68, estos niveles de resistencia, mientras no se vean cierres diarios por encima de estos niveles, la presión bajista va a continuar sobre el precio. Tiene también, si conocéis los murciélagos, a Batman, aquí parece un proyecto también, pero ahora mismo en claro nada. El estocástico lento es verdad que ha conseguido salir de sobrecompra, pero como decimos, lo que hace falta es que nos marque zonas de sobreventa, que muestre que hay fuerza en el impulso alcista y que después en un descanso apoye en niveles de soporte. MACD tratando de situarse por encima de la zona de cero tras el corte al alza. Dejo aquí un amago de fallo el MACD, pero volvió a restablecerse al alza y ahora tratando de situarse por encima de la zona de cero. RSI poca información, lo último que tenemos es ese ataque de sobrecompra. Sí que es verdad que en estos mínimos marcaba una divergencia frente a la caída del COVID, es decir, no tiene mínimos iguales a los del COVID, ha conseguido esquivar la zona de sobreventa y en caso de producirse caídas más fuertes, a la pérdida de esta zona de soporte de largo plazo, la zona de 1.71, 1.69, despejarían el camino bajista hacia esta posible directriz inferior bajista y este nivel que teníamos marcado de objetivo en los entornos del 1.30. Pero a día de hoy sigue valiendo el soporte, el precio sigue manteniéndose por encima del mismo, lo que nos falta es ver ruptura de niveles de resistencia que puedan mandar al precio a cotas más altas. Nos habían pedido también una actualización de Indra, era uno de los títulos que además incluso comentamos durante el curso, estaba en zonas de resistencia. Vas a permitir que interrumpa este vídeo, ya silbo como el dandy. Simplemente comentarte si estás viendo el vídeo y te está resultando interesante, te está gustando, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y si estás suscrito, pues ya sabes, comparte el material y dale al me gusta. Os dejo con el análisis. Realmente llegaba a la zona de soporte de largo plazo que teníamos marcado sobre el gráfico. Ahora mismo actuando esta zona de soporte, este entorno de soporte de largo plazo, si lo vemos en el gráfico semanal, porque lo veáis, nada más como una zona de soporte lineal, zona en la que apoyó en julio del 2012, y aparte tenemos ahí la posible proyección de la directriz superior alcista que viene guiando los máximos. Comentábamos que todo puede ser un gran lateral, como veis, pero el precio puede encontrar apoyo en estos niveles. Tenemos tanto la zona de soporte como los dos niveles de directriz, zona en la que puede aumentar el interés de los inversores, pero los indicadores ahora mismo nos muestran debilidad, es decir, lo ideal hubiera sido que tras este ataque a zonas de sobrecompra el precio hubiera aguantado zonas de soporte y no se hubieran caído los estocásticos a las zonas de sobreventa. Ahora mismo lo que nos muestra, o lo que nos viene mostrando, es debilidad bajista, que si volvemos al gráfico diario, también el estocástico lento se ha situado en estos niveles. Hay que ver lo que hace el precio en estas zonas de soporte, o si queremos actuar en base a una resistencia, pues mientras no veamos cierres por encima de la zona de los 7.10 e incluso de los 7.70, esas son dos zonas de resistencia fuerte. Pero el último movimiento a la baja que vemos en el precio, mientras no veamos cierres por encima de estos niveles, la presión bajista probablemente continuará. De hecho, la resistencia en el largo plazo está en niveles en torno a 8,50 euros por título de Indra. Otra de las acciones solicitadas para actualizar era Duro Felguera. Encontraba apoyo en la zona de soporte que teníamos marcada, pero esta vela la verdad que a mí me ha despistado, es decir, tiene cierres por debajo de esta zona de soporte que teníamos marcado. Es verdad que la vela siguiente, es decir, ha estado solo un día por debajo de la zona de soporte y directamente ha dibujado un proyecto de envolvente alcista que ha disparado al precio a atacar la zona incluso de la media de 55 sesiones. No obstante, como veníamos diciendo, predisposición bajista
bajista mientras nos ataquen zonas de sobrecompra, al menos de los estocásticos rápidos. Es decir, el último ataque que tenemos es esa zona de sobrecompra, entonces la debilidad continúa sobre Duro Felguera. De hecho, este corte a la baja en niveles cercanos a cero es peligroso. No obstante, el MACD está tratando de darse la vuelta. RSI sin apenas información. Tengo aquí pues una posible proyección bajista, una posible zona de apoyo en la zona de los 0.2594. Debo mantener la predisposición bajista mientras los estocásticos pues no avisen de otro movimiento. Como siempre decimos, sí, compras especulativas en la zona de soporte, pues como veis suelen salir bien. Si se diera también una caída a estos niveles, pues probablemente también darían un impulso al precio, pero ahora mismo, como digo, predisposición bajista. ¿Cuándo cambiaría esa predisposición bajista? Cuando veamos cierres por encima de este nivel de resistencia, por la zona de los 0.57, 0.58.5. Tenemos además ahí la directriz superior bajista que viene guiando el movimiento a la baja, con lo cual mientras no se vean cierres por encima de estos niveles hay que tener cuidado con estos rebotes. No tengáis muy en cuenta lo que voy a dibujar ahora, pero bueno, por ver en el corto plazo un nivel a lo mejor de soporte en este último impulso que hemos visto en el precio, lo ideal sería que el precio ahora, en este posible descanso o movimiento correctivo a esta onda, lo ideal sería que encuentre apoyo en los niveles entre los 0.43 y los 0.4230. Nivel por el que ahora mismo está pasando la zona de la media de 133 sesiones y muy cercano además al 38.2 de Fibonacci. Cierres por debajo de la zona de 0.45, 0.46 pondrían nuevamente en peligro o despejarían nuevamente el camino bajista, estropeando este rebote que hemos visto en el precio. Siempre con permiso del retroceso del 61.8 que pasa por niveles en torno a los 0.38.5. Y nos habían solicitado también una actualización de Audax renovables o Audax. Como decíamos, el precio encontraba apoyo en la zona de soporte, se restablecía al alza, atacaba la directriz que viene guiando el movimiento, la directriz superior bajista de corto plazo, acción a este impulso alcista que ha encontrado apoyo más o menos en la zona del 50% de los niveles de Fibonacci y vuelve a atacar niveles de resistencia. Seguimos manteniendo como zona de soporte esta, es decir, no puedo ahora mismo dibujar un soporte más cercano a la cotización. La zona de soporte está en niveles en torno a los 1.47, 1.48. El estocástico lento mantiene el movimiento al alza, es decir, mantiene la pendiente alcista. Los estocásticos rápidos tras corte a la baja parece que están queriendo realizar un nuevo corte al alza. El RSI nos da muy poca información. Es verdad que la última zona que visitaba era la zona de sobreventa, no ha conseguido todavía situarse en zonas de sobrecompra, pero la predisposición alcista a visitar niveles en torno a los 2.05 en un primer momento sigue abierta, puesto que los estocásticos nos mostraron fuerza en un primer impulso y se respetaron las zonas que comentábamos de soporte. Mientras el precio esté por encima de los niveles de soporte, está abierta la ventana alcista a visitar niveles en torno a los 2.05 e incluso el siguiente objetivo en la zona de 2.46. El MACD, si vemos aquí, ha conseguido situarse por encima de la línea de cero, es decir, mantiene el corte al alza y situado en niveles por encima de la línea de cero, con lo cual vamos a ver si se consigue romper la directriz inferior bajista de corto plazo para situarnos o atacar zonas de resistencia más fuertes y ver si el precio despeja el camino hacia objetivos más ambiciosos. Recordemos que la resistencia lateral, es decir, el movimiento lateral que comentamos que podía estar dándose en Audax, está en la zona de los 2,76, 2,74 euros por título de la energética. Y aquí terminamos, hasta aquí la ronda rápida de análisis. Espero que que sirvan de ayuda los niveles y que vayáis aprovechando lo que se pueda. Recordarte que si te ha gustado el vídeo, lo consideras interesante y demás, si no estás suscrito, que te suscribas al canal y que le des al me gusta si el vídeo te ha parecido interesante. Un saludo y hasta próximos vídeos.